Ok, bueno, vayan abriendo sus Biblias, hermanos, por favor. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer y vamos a meditar en un pasaje, creo que es conocido por todos, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Y busquen ahí en sus Biblias la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios. La iglesia en Corinto fue fundada por el Espíritu Santo, utilizando a hombres como el apóstol Pablo y otros más, hombres como Aquila y Priscila, allí en Corinto también, ¿recuerdan? Lo vimos en su momento en Hechos capítulo 18. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó allí a Corinto, estuvo allí año y medio, ¿recuerdan? Y después de eso, bueno, partió, pero allí en Corinto se quedó un grupo de creyentes, hombres y mujeres, que reconocieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tiempo después, el apóstol Pablo escribe lo que tenemos aquí en nuestras Biblias, 2 cartas a esta iglesia, a la iglesia en Corinto. Hoy vamos a ver un pasaje aquí en la primera carta. En esta carta, y creo que es fácil darse cuenta quienes han leído ya estas 2 cartas, en esta carta el apóstol Pablo instruye, es decir, les da instrucciones a los hermanos de Corinto respecto a diferentes temas. Y bueno, por cuestión de tiempo no voy a mencionarlos. Pero el apóstol Pablo también, uno de los propósitos que tenía para escribir esta carta era corregir algunas cosas que se estaban haciendo de manera incorrecta allí dentro de la iglesia en Corinto. Entonces, básicamente Pablo escribe para esto, para instruirlos y para corregir algunas cosas y en algunos casos para elogiar a los hermanos, a los creyentes de Corinto. En el capítulo 11, miren, vamos ahí, Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 2. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 2. El apóstol menciona unas palabras de alabanza, de elogio para esta iglesia. Y les dice ahí en el versículo 2, cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. ¿Se fijan? Así que Pablo no nada más les escribe para instruirlos o para corregirlos, también se toma el tiempo en algunos momentos para elogiarlos. Pero junto con eso también se toma el momento dentro de esas correcciones que él hizo para de alguna manera reprenderlos. Si aquí en el versículo 2 Pablo dice, cuánto me alegro por ustedes, de alguna manera los elogia, vean entonces lo que dice a partir del versículo 17, y es ahí donde vamos a comenzar. Ahí mismo, capítulo 11, versículo 17. En las siguientes instrucciones, ¿qué dice Pablo? No puedo elogiarlos. En momentos los elogia y en otros momentos no. Y Pablo les dice por qué. Déjenme seguir leyendo. Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Ahí está la razón. Parece que hacen más daño que bien cuando se juntan, cuando se reúnen. Lo primero que quiero que veamos en este pasaje es la importancia de la reunión de la iglesia. La importancia de la reunión de la iglesia. Los creyentes de Corinto, de la iglesia, allí en Corinto, se reunían regularmente. Y muchas veces se reunían para convivir, para pasar un rato juntos, para comer, para beber. Y en esas reuniones de convivencia, de comida y de bebida, aprovechaban para celebrar también lo que conocemos como la Cena del Señor. El asunto es que la manera en que lo hacían, la manera en que hacían las cosas en esas reuniones de convivencia, no era la manera correcta. Y por eso es que Pablo dice en las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. La manera en que llevaban a cabo esas reuniones de convivio, de convivencia, en donde comían y bebían y pasaban el rato juntos, no era la correcta. Y la manera en que celebraban la Cena del Señor tampoco era lo correcto. Lo que ellos pretendían
que fuera la cena del Señor no tenía nada que ver con lo que Cristo instituyó la noche que fue entregado. La manera en que ellos pretendían celebrar la cena del Señor, de hecho, contradecía lo que es la cena del Señor. Era contrario al simbolismo de la institución que Cristo nos dejó. Así que, repito, quiero que veamos en primer lugar rápidamente la importancia de la reunión de la iglesia. El apóstol Pablo menciona en más de una ocasión esto, y quiero que lo noten, que lo vean junto conmigo, la importancia de reunirse como iglesia. Versículo 17, ya lo leímos, les dice Pablo, parece que hacen más daño que bien cuando se juntan, cuando están juntos. Versículo 18, primero, oigo que hay divisiones entre ustedes, ¿cuándo? Y oigan esto, vean esa frase y subráyala ahí en tu Biblia, cuando se reúnen como iglesia, cuando se reúnen como iglesia. Versículo 20, cuando ustedes se reúnen, y versículo 33, así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan, ¿te fijas? En 4 ocasiones el apóstol Pablo menciona esto de la reunión de la iglesia. La reunión de la iglesia, hermanos, sucede cuando los creyentes se juntan. Y regularmente es cada semana, el primer día de la semana, cuando se junta este grupo de creyentes para alabar a Dios, para adorar a Dios y para hacer todo lo que hacemos aquí en la reunión de la iglesia. Hermano, hermana, óyelo bien, reunirse como iglesia es importante. De hecho, es muy importante. Y esta es una de las cosas que quiero que te lleves en mente. Lo repito, reunirse como iglesia es muy importante. Y grábate también esto, por favor. Óyelo bien, no eres iglesia si no te quieres congregar, si no te quieres reunir. No eres parte de la iglesia si no quieres congregarte. Eso es tan ilógico, tan absurdo como alguien que diga, bueno, yo voy o yo soy parte de tal escuela, de tal institución educativa, pero no quiero ir a clases. ¿Cómo? No puede ser. Y hermanos, también por favor piensen en esto y grábense esto, óyelo bien. Y yo entiendo, lo sé, lo entiendo, en ocasiones por causa de fuerza mayor no podemos venir. Y gracias a Dios que tenemos ahora estos medios para ver el culto cuando no podemos venir. Pero piensa en esto y grábatelo. Ver el culto por internet, óyelo bien, no es congregarse. No cambies la reunión de la iglesia. Si por alguna razón, alguna vez, por causa de fuerza mayor, no puedes estar aquí, amén, haz uso de este medio. Gracias a Dios que lo tenemos. Pero no creas que porque ves el culto por internet ya te estás congregando. No es así. Y no cometamos, que Dios nos guarde de cometer el error de creer como muchas personas, que podemos ser iglesia sin congregarnos físicamente. Y pues nada más vamos a hacer todo de manera virtual. Y ahora está muy en auge esto, ¿no? Del trabajo y las reuniones de manera virtual. Pero como iglesia eso no funciona. No funciona. Repito, la reunión de la iglesia es cuando los creyentes se juntan. Cuando están reunidos, juntos, con un propósito, alabar, exaltar y darle la gloria al único Dios vivo y verdadero. Ahora, se supone que la reunión de la iglesia debe ser un tiempo de bendición, ¿no? ¿Están de acuerdo? Se supone que la reunión de la iglesia debe ser un tiempo como el que leemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 133, ¿lo saben? Yo sé que sí se lo saben. Mirad cuán, ¿qué? Bueno y delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos en armonía. Y el Salmo termina diciendo esto, porque allí envía Jehová
bendición. Óyelo, allí en la reunión, cuando los hermanos están reunidos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se supone que la reunión de la iglesia es un tiempo de bendición. Pero en las reuniones de la iglesia de Corinto estaba pasando lo contrario. En vez de experimentar bendición, estaba sucediendo lo contrario. ¿Por qué? Porque allí, en la iglesia de Corinto, en las reuniones de la iglesia de Corinto, se estaba dando una situación en la que Pablo muestra su total desaprobación. Ya lo vimos. Él les dice, en esto que les voy a comentar enseguida, no puedo elogiarlos. ¿Ah? Y más adelante, en el versículo 22, aquí mismo en el capítulo 11, en el versículo 22, al final del versículo 22, Pablo les pregunta, ¿quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Y Pablo ya les dice otra vez en el versículo 17, en la segunda parte, ¿por qué? Dice el 17 en la segunda parte, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan, cuando están reunidos. Pablo entonces le dice, no los puedo elogiar de ninguna manera, porque cuando se reúnen lo hacen para causar más daño que bien. O como lo traduce la Reina Valera, se reúnen para lo peor y no para lo mejor. ¿Cuál era el daño? ¿Qué es lo malo que estaban haciendo los creyentes de Corinto? Bueno, mira, versículo 18. Vamos viéndolo. Primero, dice Pablo, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Hay divisiones. Versículo 21. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Te fijas lo que estaba pasando en las reuniones de la iglesia de Corinto? Y versículo 22. Pablo usa aquí una serie de preguntas retóricas. No es que Pablo estuviera buscando una respuesta a estas preguntas, es que es eso lo que estaban haciendo. Y les dice en el versículo 22, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque con lo que estaban haciendo allí en sus reuniones, estaban pecando y estaban avergonzando a los pobres y, lo más lamentable, estaban deshonrando a la iglesia de Dios. Cosas que de ninguna manera se pueden elogiar. ¿Ah? Los creyentes allá en Corinto se reunían como ya lo mencioné para comer juntos, y eso no está mal en sí mismo, hermanos, no está mal. El problema no eran las reuniones para estar juntos, el problema no era la comida, el problema no es que comieran, no, el problema es que en esas reuniones, como ya lo vimos, estaban haciendo más mal que bien, por lo que ya vimos. Y el problema principal es que pretendían que eso que estaban haciendo en esas reuniones, cuando unos se adelantaban a comer su propia comida, sin importar si los demás tenían que comer o no, cuando otros se daban a tomar y de hecho algunos se emborrachaban, pretendían que eso fuera la cena del Señor. Pretendían que eso era celebrar la cena del Señor. Y Pablo los corrige, les llama la atención y les dice en el versículo 20, vean cómo les dice, versículo 20, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. O como dice la Reina Valera, y creo también la Biblia de las Américas, cuando se reúnen, eso no es celebrar la cena del Señor. No se equivoquen, lo que están haciendo no es celebrar la cena del Señor. Ya no es eso, comer la cena del Señor.
El problema es que los creyentes allá en Corinto habían olvidado, por un lado, se habían olvidado de lo que se trata la reunión de la iglesia. Habían olvidado cuál es el propósito por el cual la iglesia se reúne. Y peor aún, habían olvidado cuál es el propósito y el simbolismo o significado de la cena del Señor. Y lo habían dejado a un lado. Y sí se reunían como iglesia, pero en esas reuniones, dice Pablo, hacen más daño que bien. Están pecando, abierta, deliberadamente, están pecando. Y con su pecado están deshonrando a la iglesia de Dios. Con su pecado, con las divisiones que hay, están deshonrando a la iglesia de Dios. Y por cierto, una nota a lo que dice el versículo 19. Miren, veamos el versículo 19. Primero Pablo en el 18 les dice: oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo. 19. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Y aquí viene la nota de aclaración. Mira, en su soberanía, Dios permite y usa las divisiones en la iglesia con un propósito. Y el propósito lo estamos viendo. Versículo 19. El para qué, dice la segunda parte del versículo 19. Para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Es en medio de los conflictos, en medio de las divisiones, cuando son reconocidos o se dan a conocer los que verdaderamente tienen la aprobación de Dios. Es decir, los que verdaderamente han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios, los que son parte de la iglesia. Para que haya una diferencia entre los que son y los que no lo son. Pero, y aquí viene la aclaración, hermanos, óiganlo bien, este versículo 19, sobre todo en la primera parte, cuando Pablo dice: así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, esas palabras, óyelo bien, ni fomentan, ni promueven, ni aprueban las divisiones en la iglesia. De ninguna manera. Y algo más, oye bien, las divisiones o los problemas en la iglesia, óyelo bien y te lo ruego, por favor, grábetelo. Las divisiones o problemas en la iglesia no son una razón válida para dejar de congregarse. No lo son. Y tristemente muchos usan eso como una excusa para ya no congregarse. No, yo ya no vuelvo a esa iglesia, es una bola de pecadores, mira cómo están. Las divisiones y los problemas en la iglesia no son una excusa o una razón válida para dejar de congregarse. El problema, hermano, de las divisiones, lo que estaba pasando allá en la iglesia de Corinto es que las divisiones que había allí entre los hermanos, unos con otros, esas divisiones, aparte de lo que estaban haciendo en esas reuniones, esos problemas, esas divisiones, ese pecado, estaban contradiciendo el simbolismo de la cena del Señor. Por un lado, pretendían celebrar la cena del Señor, pero lo estaban haciendo en medio de una situación en donde había divisiones, había pecado, había quienes avergonzaban a los que menos tenían, comiendo una comida suculenta delante de ellos, sin importar si el otro comía o no. Lo que estaban haciendo contradecía completamente el significado o el simbolismo de la cena del Señor. Mira lo que Pablo les dice aquí mismo en esta carta, pero en el capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 16. Les dice Pablo a los corintios: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, y esta es otra forma de llamarle a la cena del Señor, la mesa del Señor. Oigan, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos de la sangre o en la sangre de Cristo? Y
Cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Oigan el 17. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Con lo cual, oigan, demostramos, ¿qué cosa? Que somos un solo cuerpo. Uno de los propósitos de la Cena del Señor es es demostrar que somos un solo cuerpo. Pero ¿cómo vamos a demostrar eso cuando en la iglesia hay divisiones? ¿Cómo vamos a demostrar eso cuando en la iglesia hay pecado? Cuando unos menosprecian a otros, cuando unos nada más se preocupan por lo yo, por lo mío, y no me interesa lo que los demás tengan o no tengan. Lo que estaban haciendo los creyentes allá en la iglesia de Corinto al pretender celebrar la Cena del Señor contradecía esta realidad que hemos leído aquí en el capítulo 10, versículo 17. Somos un solo cuerpo. Y por eso es que Pablo les dice en el versículo 20, cuando se reúnen, esto ya no es comer la Cena del Señor. No lo es, no lo es. De alguna manera, yo me imagino a Pablo diciéndole, no es. No se equivoquen, eso no es celebrar la Cena del Señor. Llámale como quieras, llámale convivio, llámale koinonía, llámale ágape, llámale pachanga, lo que quieras, pero no es la Cena del Señor. Porque no lo es. Algunos se apresuraban a comer su propia comida, dice el versículo 21. Algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con las demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Ves lo que estaba pasando en las reuniones de la iglesia en Corinto? Y repito, hermanos, el problema no era la comida, el problema no es la comida en sí misma. El problema es lo que estaban haciendo en la reunión de la iglesia mientras pretendían celebrar la Cena del Señor. El problema era la actitud egoísta de su corazón. Esa actitud egoísta que estaban mostrando allí en la reunión de la iglesia. Algunos probablemente diciendo, yo lo mío, yo traigo lo mío. Yo con lo mío, los demás no me interesa si traen o no traen. Y el problema es que con esa actitud egoísta estaban mostrando, repito, una imagen completamente distorsionada. Por un lado, una imagen distorsionada de lo que es la iglesia, pero también estaban contradiciendo el significado de la Cena del Señor. Miren, hermanos, óyelo bien. Hermano, hermana que estás aquí, óyelo bien, te lo ruego, por favor. No nos reunimos como iglesia para satisfacernos a nosotros mismos. No, no y no. Repito, no nos reunimos como iglesia para satisfacernos a nosotros mismos. No debemos congregarnos buscando solo nuestro propio beneficio. Y ese es el error, lamentablemente, que cometen muchos. ¿Sabes cuántas personas han pasado por esta iglesia y han estado un tiempo y cuando no encuentran lo que ellos buscan, se van? ¿Ah? ¿Sabes cuántos? ¿Ah? Y esa ya me la sé. Llegan y todo muy bonito. Amén, pastor, me encanta esta iglesia. Aquí es donde Dios me quiere. Y a los 2-3 meses ya no hayan la manera de cómo salir de aquí. Aquí no hay lo que quiero, aquí no hay lo que busco, aquí no hay lo que a mí me interesa, entonces me voy. Desde los que buscan que a sus hijos los traten como a reyesitos, desde los que buscan que los pongas a servir en algo y cuando no los pones a servir se enojan y se van.
hasta los que buscan la llenura del Espíritu Santo, como dicen muchos. Aquí no está el Espíritu, yo me voy de aquí. Oye bien, hermano, hermana, oye bien. El motivo para congregarnos, lo voy a decir en primera persona, el motivo para congregarme no debo ser yo. El motivo para congregarme debe ser la iglesia. El motivo para congregarme no debe ser mi beneficio, debe ser el beneficio de la iglesia. Me congrego porque amo a la iglesia. Me congrego porque amo a mi iglesia. Y no porque sea mía, no porque me pertenezca, sino porque yo soy parte de esta iglesia. Cuidado, hermano, hermana, cuidado. Cuidado con congregarte solo buscando tu beneficio personal. No se trata de ti, ni de mí. Se trata de Dios. El apóstol Pablo continúa corrigiéndolos y les dice en el versículo 22, ya lo leímos, pero les da una serie de preguntas. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? La Reina Valera dice de esta manera, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y entonces pregunta, ¿o menospreciáis? Grábense esa palabra, ¿menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Menosprecio, es que eso es lo que estaban haciendo. Estaban menospreciando la iglesia de Dios. Con su actitud, en esas reuniones, ellos estaban menospreciando a la iglesia de Dios. ¿Qué es menospreciar? ¿Qué es menospreciar? Bueno, menospreciar es tener en poco algo o a alguien. Es sinónimo también de despreciar. Menospreciar es considerar algo de poco valor. Es, repito, tener en poco. Ahora, ahí te va. Menospreciar la reunión de la iglesia, tener en poco la reunión de la iglesia, es menospreciar la iglesia de Dios. Y en última instancia es menospreciar a Dios mismo. No menosprecies la reunión de la iglesia. No la menosprecies. Porque si lo haces, estás menospreciando a la iglesia de Dios y estás menospreciando a Dios mismo. Y cuando digo que no menosprecies la reunión de la iglesia, no me refiero a que tengas en poco, porque obviamente es en parte eso, el tener en poco, el congregarme regularmente. Menospreciamos la reunión de la iglesia cuando tenemos esa manera de pensar, ay, no pasa nada si no voy. Ay, ¿qué tiene de malo si no voy? No lo hagas, pero también óyelo y óyelo bien, por favor. Cuando estés aquí en la reunión de la iglesia, no menosprecies la reunión de la iglesia. Dale la importancia de vida a este tiempo cuando la iglesia está reunida. Tómate el tiempo para salir de tu casa y salir de tu casa desayunado para que no te veas en la necesidad de venir y estar comiendo aquí en la reunión de la iglesia. Ahora, aclaro, yo sé que algunos, sobre todo algunos que llegan temprano para acomodar este lugar y eso, algunos traen desayuno y comen, pero es antes de la reunión de la iglesia. El punto es, no lo hagas en la reunión de la iglesia, dentro del culto de la iglesia. Y en el culto de la iglesia, hermano, hermana, por favor te ruego, guarda la compostura de vida.
No estamos en una fiesta, no estamos en un club, no estás en tu casa. Perdón que te lo diga, no estás en tu casa. Estamos delante de Dios, quien es santo, santo. Y es triste, y lo voy a decir, es triste ver hermanos y hermanas en medio del culto, hablando de cosas que no tienen que ver con el culto. Haciendo cosas que no tienen que ver con el culto. No menosprecies la reunión de la iglesia. Dale la importancia de vida. Reúnete. Y cuando estés en la reunión de la iglesia, hazlo con temor delante de Dios. Los creyentes de la iglesia de Corinto estaban menospreciando a la iglesia de Dios, pero eso no es todo. También estaban avergonzando a los más pobres, a los que no tenían nada. Los que más tenían llevaban su comida para esas reuniones y muchas veces llevaban comida en abundancia, comida suculenta. Y el problema, repito, no es la comida, el problema es que se ponían a comer allí, delante del que probablemente no tenía nada o tenía muy poco. Y no se preocupaban por si él comía o no, si se quedaba con hambre o no. Con esa actitud de yo traigo lo mío, y si él no trae nada, bueno, pues es su problema, ¿a mí qué? Por eso es que Pablo les dice en el versículo 22, ¿qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Hermano, hermana, pregunta, ¿cómo tratas a la iglesia? ¿Cómo tratas a tu iglesia? ¿Qué valor tiene para ti la iglesia? ¿Qué importancia tiene para ti la reunión de la iglesia? ¿Aprecias a la iglesia? ¿Aprecias la reunión de la iglesia? ¿O la menosprecias? ¿Qué es lo que te mueve a reunirte cada semana aquí? Qué bueno que vienes, sigue haciéndolo. Pero ¿qué es lo que te mueve a venir cada semana aquí, a este lugar? ¿De veras es estar delante de Dios alabando su nombre? ¿O vienes, como muchas personas van a la reunión de la iglesia, esperando recibir algo? Que me den a mí, a ver, ¿qué me van a dar? ¿Hay algún beneficio para mí? Ahí voy a estar, si no, ni cuenten conmigo. Que el Señor nos guarde para amar a la iglesia y no menospreciar, que el Señor nos guarde para no cometer este pecado que estamos viendo que se estaba cometiendo allá en la iglesia de Corinto. Y entonces llegamos al versículo 23. Después de que Pablo les dice, de ninguna manera los elogiaré por esto. Recuerda, ellos pretendían estar celebrando la cena del Señor en medio de todo eso que estaban haciendo. No puede ser. Y Pablo les dice en el versículo 23, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y entonces quiero que veamos brevemente también algunas cosas relacionadas con la mesa del Señor o la Santa Cena. El apóstol Pablo se ve en la necesidad de recordarles a los creyentes de Corinto cuál era verdaderamente la institución que Jesús hizo aquella noche en que fue traicionado. Se ve la necesidad de recordarles el significado o el simbolismo tanto del pan como del jugo de uva o el vino que se usa para la celebración de la cena. Lo primero que Pablo dice en el versículo 23 es esto, en la segunda parte del versículo 23, la noche en que fue traicionado Jesús, obviamente, esa noche, ¿recuerdan? Lo leemos en los evangelios. La noche en la que Jesús fue entregado, traicionado, arrestado. La noche en que Jesús lavó los pies de sus discípulos y comió la Pascua con ellos, ¿recuerdan? Allá en el aposento alto. Esa noche, durante la celebración de la Pascua, después de que lavó los pies de sus discípulos, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, en esa noche Jesús instituyó esta ordenanza, lo que nosotros llamamos ahora la Cena del Señor. No es coincidencia, porque eso fue durante la celebración de la Pascua. Y recuerden, durante la Pascua, los judíos, el pueblo de Israel, recordaban y celebraban la manera especial como Dios los rescató de la esclavitud de Egipto. Y continúa Pablo, dice, la noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y la idea es que lo distribuyó entre sus discípulos, entre los apóstoles, y dijo, aquí viene, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Esto es mi cuerpo. ¿De qué estaba hablando Jesús al mencionar esto? Bueno, sencillamente, la verdad es que es sencillo. Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz. En otras palabras, Jesús les dice cuando partió el pan y lo repartió entre ellos, en otras palabras, Jesús les dice, este pan simboliza mi cuerpo que es entregado como ofrenda o como sacrificio por ustedes. Mi cuerpo que es entregado como ofrenda o como sacrificio. Y es que es así, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la ofrenda o fue la ofrenda, el sacrificio hecho por nosotros, por ti y por mí, a tu favor y a mi favor, a favor de nosotros. Su sacrificio, como dicen los teólogos, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutorio, es decir, Cristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó. Nosotros fuimos sustituidos por Él, tomó nuestro lugar y murió, Él murió físicamente allí en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Por eso es que Pablo les dice en el versículo 26, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian, ¿qué cosa? La muerte del Señor. ¿Por qué es eso? Ese es el simbolismo de la cena del Señor, el cuerpo. Y mi hermano, realmente ni siquiera tendríamos que recordar esto, porque lo recordamos cada vez que celebramos la Santa Cena. Ese pan del cual participamos simboliza y nos recuerda el cuerpo de Cristo Jesús que fue molido por tu culpa, por mi culpa. De manera que cada vez que participamos de ese elemento del pan y de la copa de jugo, como dice el versículo 26, estamos recordando, memorizando y estamos anunciando la muerte, el sacrificio, la ofrenda del Señor hecha a favor de nosotros hasta que Él vuelva. Dice el apóstol Pablo allí en la primera carta, aquí en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, en la segunda parte del versículo 7 dice que Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Se fijan? Primera de Corintios 5, 7, segunda parte. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Es que es así. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio.
por nuestros pecados. Aquí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, también en la segunda parte, dice que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio. Y Romanos, aquel pasaje que conocemos muchos de memoria, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. ¿Se fijan? Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio. Versículo 7, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios muestra el gran amor que nos tiene, ¿cuándo? Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Se fijan? Romanos 6:23, muchos se lo saben de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No los busquen, los voy a leer nada más ya, por cuestión de tiempo. Segunda a los Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Primera de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, oigan, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. A eso se refiere Jesús cuando instituyó la cena del Señor y le dice a sus discípulos, después de que les da el pan, coman de este pan, esto es mi cuerpo. Es eso. Esto es mi ofrenda, el sacrificio hecho por mí a favor de ustedes. Y el mismo apóstol Pedro dice en su primera carta que él mismo, es decir, Cristo, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Isaías 53, ¿recuerdan aquel precioso pasaje? Dice Isaías en ese pasaje que fueron nuestras debilidades, óyelo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por nuestros propios pecados, pero no es así. Dice enseguida, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Cristo, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte, oigan, por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Te fijas? Ese era el plan de Dios. No es que a Dios se le salieron las cosas de control. No, ese era su plan desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, dice enseguida, cuando su vida sea entregada, oigan, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, traerá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió
por los transgresores. Por eso es que siglos después de que se escribió este pasaje por medio de Isaías, siglos después vemos a Juan el Bautista cuando vio a Jesús, refiriéndose a él y diciendo a la gente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, oigan, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Y Pablo se toma, obviamente con mucho menos palabras de lo que yo he hecho, pero Pablo se toma el tiempo Pablo ve la necesidad de recordarle esto a los creyentes de Corinto. Y les dice: yo les transmito a ustedes lo que yo mismo recibí del Señor. Esto no es mío, el Señor mismo me lo reveló a mí, Él me lo dio. Y la noche que Él fue entregado, Él hizo esto: partió el pan, dio gracias, lo dio a sus discípulos, a los apóstoles, y les dijo: coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es mi sacrificio, mi ofrenda por ustedes. Ese es el significado, ese es el simbolismo cada vez que partimos el pan y comemos de él. Pero el apóstol Pablo también les recuerda algo más. Dice en el versículo 25 de 1 Corintios 11 que también Jesús tomó la copa en sus manos. Dice el 25: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. ¿Se fijan? Un acuerdo confirmado con mi sangre, dice el Señor Jesús. El jugo de uva, la copa de la cual participamos cada vez que celebramos la cena del Señor, aparte de que nos recuerda, el pan nos recuerda el sacrificio de Cristo, el jugo nos recuerda la relación de pacto que tenemos con Dios por medio de Cristo. Y miren, al decir Jesús esa noche que instituyó esto que conocemos como la cena del Señor, al decir esta copa, obviamente Jesús no se refiere a la copa en sí misma, sino al contenido de la copa, lo que había en la copa. El símbolo que Jesús estableció en esa noche, repito, no es la copa, sino lo que había dentro de la copa. Lo que había dentro de la copa, ese líquido, ese jugo o ese vino, simbolizaba el pacto entre Dios y su pueblo. Ese pacto que, como dice Jesús mismo, fue confirmado con su propia sangre. Ese pacto del que había hablado el Señor siglos antes por medio del profeta Jeremías, y voy a leerlo, y si quieren esto búsquenlo para que sepan dónde está. Jeremías capítulo 31. El profeta Jeremías profetizó de estos siglos antes de aquella noche en que Jesús instituyó esta ordenanza de la cena del Señor. Jeremías 31, versículo 31. Dice el Señor por medio de Jeremías: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades, oigan, y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el pacto, ese nuevo pacto del que Jesús habla aquella noche cuando instituyó esta ordenanza de la cena del Señor. Ese pacto, ese nuevo pacto fue confirmado con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario.
Y quiero que leamos otro pasaje en Hebreos, pero no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer al final. Ajá, y quiero que sirva ese pasaje como preparación para la cena del Señor. ¿Ok? Regresando a 1 Corintios 11, Pablo les dice entonces, bueno, Pablo les recuerda lo que el Señor hizo aquella noche que fue entregado, recuerdan las palabras de Cristo, y Cristo en aquella noche le dijo a sus discípulos, después de que les dio el pan, y después de que les dio la copa, les dijo lo mismo, hagan esto, hagan esto. Y esto nos enseña y nos recuerda algo con respecto a la cena del Señor. Ajá. Hermanos, hermanas, miren, la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor, esta ordenanza es precisamente eso, es una ordenanza, es un imperativo, es un mandato, es una orden que debemos obedecer. Y así lo instituyó el Señor aquella noche. En 2 ocasiones Él dijo, hagan esto, háganlo, háganlo, repito. Es un mandamiento, es una orden que debemos obedecer. ¿Ah? Y mira, hermano, también llévate esto. Participar de la cena del Señor, óyelo bien, no es opcional para el creyente. Si tú eres un verdadero creyente, ¿ah? Si te has arrepentido de tus pecados, si te has rendido a Cristo Jesús, clamando a Él para el perdón de tus pecados y para la salvación de tu alma, la cena del Señor no es una opción para ti, no es opcional. De hecho, no hacerlo es desobediencia a Dios, porque esto es una orden. Así que hazlo, dice el Señor, háganlo. Pero dice enseguida, háganlo en memoria de mí. Y esto nos recuerda algo más de la cena del Señor. La cena del Señor es un memorial. Es decir, en otras palabras, es un acto en el que recordamos o hacemos memoria de un hecho histórico. ¿Cuál es ese hecho histórico? El sacrificio de Cristo hecho a favor de nosotros. Cuando celebramos la cena del Señor, cuando participamos del pan y del jugo de uva, recordamos y celebramos el sacrificio de Cristo. Recordamos y celebramos a nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Pero no solo recordamos y celebramos su muerte en la cruz, recordamos y celebramos su humillación. Recuerden lo que dice Filipenses 2, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que recordamos su humillación, recordamos su vida perfecta, recordamos su muerte en la cruz, recordamos su sepultura, recordamos su resurrección, recordamos su exaltación y recordamos su regreso. De hecho, hermanos, ese es el punto. Hacer memoria, recordar, al celebrar la cena del Señor, a participar la cena del Señor, debemos hacer memoria de Él y de su sacrificio a favor de nosotros. El propósito de la cena del Señor es hacer memoria de Cristo. Dicho de otra manera, el propósito de la cena del Señor es honrar a Cristo Jesús. Es la memoria de Cristo. Al hacerlo, conmemoramos la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y al hacerlo, lo voy a decir una vez más, creo que no está por demás, al hacerlo recordamos su muerte a nuestro favor, en nuestro lugar y por nuestra culpa. ¿Te fijas? Su muerte a nuestro favor, en nuestro lugar y por nuestra culpa. Háganlo, dice el Señor Jesús, háganlo en memoria de mí. Y dice en el versículo 25, al final, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuándo? Todas las veces que la beban. Háganlo todas las veces que lo hagan, que lo beban. Y el versículo 26 dice, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa. Y esto también nos recuerda y nos enseña algo con respecto a la cena del Señor. La cena del Señor debe celebrarse de manera regular. ¿Cada cuánto? Bueno, eso cada iglesia lo decide.
Ajá. Hay quienes la celebran una vez cada semana, hay quienes una vez a la semana, cada primer día de la semana, hay quienes lo hacen una vez al mes, hay quienes lo hacen cada 2 meses, hay quienes lo hacen cada 6 meses, perdón, o cada año. No importa, pero háganlo. ¿No? Háganlo de manera regular. Y dice, versículo 26, cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Eso es lo que hacemos también cuando celebramos la cena del Señor, proclamar, anunciar la muerte del Señor. Y es que es eso, hermanos. Mira, la cena del Señor proclama el sacrificio perfecto de Cristo, hecho una vez y para siempre. Cada vez que participamos de la cena del Señor, anunciamos o proclamamos estas cosas que voy a mencionar. La cena del Señor proclama que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Proclama que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Proclama que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cena del Señor proclama que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. La cena del Señor proclama y nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cena del Señor nos recuerda y proclama que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La cena del Señor nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La cena del Señor nos recuerda y proclama que Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La cena del Señor nos recuerda y proclama que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La cena del Señor nos recuerda y proclama 2 palabras. Las últimas 2 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es. Consumado es. Ya todo está hecho. Ya no hace falta más ofrendas, más sacrificios. Ya no. Consumado es. Cada vez que participamos del pan y del jugo de uva, anunciamos o proclamamos y recordamos estas cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Hasta ese día en que somos llamados a obedecer esta ordenanza, a celebrar este memorial, hasta ese día, hasta que venga ese día, somos llamados a esto, a recordar, a hacer memoria, a celebrar, a obedecer esta ordenanza, a participar del pan y del jugo de uva, a recordar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y su sacrificio hecho a favor de nosotros, en nuestro lugar y por nuestra culpa. Hasta ese día somos llamados a participar del pan y beber de la copa y recordar y proclamar que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una cosa más con respecto a la celebración de la Cena del Señor, y tiene que ver con la reunión de la iglesia que vimos al principio. Hermanos, debemos celebrar esta ordenanza, ¿sabes cuándo? Cuando estamos reunidos, cuando estamos juntos como iglesia. La Cena del Señor se celebra cuando la iglesia está junta, reunida físicamente. Es así. Hay quienes pretenden celebrar la Cena del Señor de manera virtual. Y sí, es un hecho, así es. Pero no es así. Así no es. Diríamos como el apóstol Pablo, eso no es celebrar la Cena del Señor. Eso no es. Ya estamos en naranja, tirándole a rojo, creo que todavía tenemos unos minutos. Vamos a ver la última parte de este capítulo 11, por favor. Y ya con esto terminamos. Con esto en mente, miren, con lo que los creyentes de Corinto estaban haciendo cuando se reunían como iglesia,
con eso que ellos pretendían que fuera la celebración de la cena del Señor, y Pablo les dice, de ninguna manera, eso no es la cena del Señor, y en esto no los puedo elogiar. Con eso el apóstol Pablo no desaprovecha la oportunidad para advertirles a los creyentes de Corinto. Versículo 27, les hace una advertencia. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está la advertencia. Cuidado, cuidado. ¿Ah? La manera en que los creyentes de Corinto hacían las cosas en la reunión de la iglesia, la manera en que pretendían celebrar la cena del Señor era una manera incorrecta, inadecuada, inapropiada, indigna, como dice la traducción que estamos usando. Las reuniones de aquella iglesia de Corinto eran reuniones indignas, incorrectas, inadecuadas. La manera en que celebraban la cena del Señor, pero sobre todo la actitud que mostraban al pretender celebrar la cena del Señor, repito, no tenía nada que ver con lo que Jesús instituyó la noche que fue entregado. Y no tenía nada que ver con el ejemplo que Jesús nos dio. No tiene nada que ver. Y esto, hermanos, mira, esto a nosotros en este tiempo nos debe enseñar algo, y espero, yo le ruego a Dios que así sea contigo y conmigo. Mira, la manera y la actitud con la que participamos de la cena del Señor es muy importante. Es importante la manera en que lo hacemos, pero también es importante la actitud con la que lo hacemos. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Porque el que participa de manera indigna o inadecuada o incorrecta, ¿qué dice el versículo 27? Es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que la manera en que participamos de la cena del Señor importa. E importa mucho. Y la actitud con la que lo hacemos importa e importa mucho. Ahora, ¿qué significa o qué implica participar de la cena del Señor de manera indigna o de manera inadecuada o incorrecta? Déjenme mencionar primero lo que no es, lo que no significa participar de la cena del Señor de manera indigna. Esa frase, de manera indigna, no se refiere a no tener méritos propios para participar. Hay quienes piensan de esa manera. No, es que yo no tengo los méritos para participar. No se trata de eso. Si fuera eso, ninguno podríamos participar, porque ninguno tenemos méritos. No se refiere a eso. No se refiere tampoco a una dignidad moral. No se refiere a que te tengas que portar bien para poder participar de la cena del Señor. Y por favor, no me malentiendan. No se refiere a participar de la cena sin haber pecado a lo largo de la semana. Y muchos, tristemente, se detienen al participar de la cena del Señor porque dicen, no, es que pequé. Pero no se refiere a eso. No se refiere a participar sin haber pecado a lo largo de la semana o ya por lo menos el fin de semana. No. Lo que significa esa frase es sencillamente eso, es a hacerlo de manera incorrecta, inadecuada, inapropiada. Para que nos quede más claro esto, vamos a verlo aquí mismo, viendo lo que dice el versículo 29. Si hacemos la pregunta, ¿cuál es la manera apropiada o digna para participar de la cena del Señor? Aquí está la respuesta, versículo 29. Dice el apóstol Pablo, pues si alguno come el pan y bebe de la copa, aquí viene, miren, sin honrar el cuerpo de Cristo, ahí está la respuesta. La manera correcta de hacerlo, ¿cómo es? Honrando el cuerpo de Cristo.
honrando su sacrificio, honrando su ofrenda hecha a favor de nosotros. ¿Ah? Y la manera incorrecta o inadecuada de hacerlo es cuando lo hacemos sin honrar el cuerpo de Cristo. Cuando nos apresuramos a tomar el pan y comer y beber, ¿ah? Y hasta nos saboreamos el pan en la boca y lo disfrutamos y estás pensando, ay, qué rico pan, ¿dónde lo habrán comprado? Pero pasas por alto lo más importante de ese momento, la ofrenda de Cristo a favor de nosotros. O cuando participa nada más por participar. Por el qué dirán. Es que si no lo hago, ¿qué van a decir? Van a decir que estoy en pecado. Van a decir que ni siquiera soy cristiano. ¿Sí? Cuando lo hace sin tomar en cuenta a los demás. Cuando lo hace nada más, vuelvo con el ejemplo del pan. Y tristemente, hermanos, lo comento porque en ocasiones pasa, y pasa aquí. ¿Eh? Y no es que yo ande viendo qué hacen los demás, pero me ha tocado, y ustedes lo saben, me ha tocado varias veces repartir el pan o repartir las copas. Y hay algunos que a la hora de tomar el pan agarran toda la mano y presta. ¿Qué es eso? Digo, igual y estoy exagerando, ¿no? Pero sí agarran un pedazo grande de pan. Si no es que no se trata de que porque comas más pan va a ser mejor o va a tener mejor simbolismo. No, no es eso. El asunto es ese. Es que cuando lo hacemos, debemos hacerlo en memoria de Cristo, honrándolo a Él y honrando el cuerpo de Cristo, es decir, su ofrenda a favor de nosotros. El problema ya con los creyentes de Corinto es que lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Y a eso aunado la actitud con lo que lo hacían. Y con la manera incorrecta de hacerlo y con la actitud que tenían a la hora de hacerlo, estos creyentes no estaban honrando el cuerpo de Cristo. Y ellos pretendían que sí. ¿Ah? De hecho, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Textualmente, en uno de los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo les dice, a ustedes no les interesa la cena del Señor. No les interesa. Eso es hacerlo de manera indigna, cuando lo hace sin ningún interés. Cuando lo hace nada más por hacerlo. Y cuidado, hermanos, cuidado, porque hay un riesgo con eso. Creo que fue el pastor Luis Contreras el que dijo en alguna ocasión, la cena del Señor es un privilegio, pero también es un peligro. Cuidado, cuidado. Si lo hacemos de manera indigna o inadecuada o incorrecta, somos culpables. Y la idea de esa palabra es esta: mereces castigo. A los creyentes de la iglesia de Corinto no les interesaba la cena del Señor. Lo que a ellos les interesaba era comer y beber, pasarla bien, comer y beber, nada más. Comían el pan, bebían la copa, pero no les interesaba en lo más mínimo el simbolismo del pan y de la copa. Ellos no hacían distinción entre la mesa del Señor y su propia mesa. Para ellos era igual. Y a muchos lo que les interesaba era su propia cena, su propia comida. Yo traigo lo mío y yo como y a mí ni me molesten. Así que hermano, hermana, mira. Participamos de la cena del Señor de manera inadecuada o incorrecta cuando ignoramos o despreciamos el simbolismo de la cena del Señor. Si tú ignoras el simbolismo de la cena del Señor, acércate conmigo, con alguno de los líderes, y con gusto te vamos a explicar cuál es el simbolismo del pan
y del jugo de la copa. Pero si tú estás despreciando el simbolismo de la cena del Señor, hermano, ahí no hay más que arrepiéntete. Arrepiéntete, porque eres culpable del cuerpo de Cristo. Cada vez que lo haces de esa manera, estás comiendo y bebiendo, como dice el apóstol Pablo, juicio para ti mismo. Participamos de la cena del Señor de manera indigna o inadecuada cuando no honramos el cuerpo de Cristo, cuando no honramos su sacrificio hecho a favor de nosotros. Participamos de la cena del Señor de manera incorrecta o inadecuada cuando comemos el pan y bebemos la copa, pero con una actitud indiferente, con total indiferencia hacia nuestros hermanos y sobre todo hacia nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Participamos de la cena del Señor de manera inapropiada cuando comemos y bebemos solo por comer y beber. Hermano, hermana, mira, al participar de la cena del Señor, al comer del pan y beber de la copa, nuestra mente de manera intencional, de manera deliberada, debe estar activa, recordando, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo y de su obra hecha a favor de nosotros. Es así como debemos participar de la cena del Señor. Y repito, hay un peligro en esto, el que participa de manera inadecuada, dice el pasaje, está pecando en contra de Cristo y es culpable, lo que es lo mismo, merece castigo. Por eso es que Pablo, al final de este pasaje y de este tema, por eso exhorta a los creyentes a examinarse. Versículo 28. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Examínense, medítenlo, piénsenlo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo de manera digna o indigna, de manera correcta o de manera incorrecta? Pero nota cómo dice el pasaje, dice el apóstol Pablo, examínense a sí mismo, o cada uno debería examinarse antes de comer el pan y beber la copa. La exhortación que Pablo les hace es a examinarse y después de eso participar, coman, beban. Primero examínense y luego participen. Esa es la idea. No se trata de que nos examinemos para saber o para conocer si debemos participar o no. No es así, no. La idea es examínate. Y si hay algo de lo cual tienes que arrepentirte, hazlo. Pídele perdón a Dios y luego participa. Come del pan y bebe de la copa. Repito, hermanos, no nos examinamos para saber si debemos participar o no. No es así. Nos examinamos para ver si hay algo de lo cual arrepentirnos. Y si hay algo de lo cual arrepentirnos, entonces reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y después de haberlo hecho, participar de la cena del Señor. Comer del pan y beber de la copa. Nos examinamos también para ver si hay el riesgo de que lo estemos haciendo de manera inadecuada. Si tú después de examinarte sabes o reconoces que lo estás haciendo de manera inadecuada, otra vez arrepiéntete, pídele perdón a Dios y entonces participa de la cena del Señor y ahora sí, hazlo de manera adecuada. No lo hagas de manera inadecuada, porque el que participa de manera inadecuada es culpable de menospreciar el sacrificio de Cristo y es culpable de menospreciar a Cristo mismo. Pero eso no es todo. El que participa de manera inadecuada, dice el pasaje en palabras del apóstol Pablo, está comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Y repito, eso sencillamente lo que significa es esto: merece castigo, el castigo de Dios. Y eso es lo que Pablo habla en el versículo 29. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. 30, esa es la razón, ¿se fijan? Esa es la razón, es decir, Dios está trayendo juicio sobre algunos de ustedes. Dios está castigando y disciplinando a algunos de ustedes por esta razón, porque lo están haciendo de manera incorrecta. Esa es la razón, dice, por la que muchos de ustedes son débiles
y están enfermos y algunos incluso han muerto. Mira, el juicio de Dios implica esto que hemos leído. El juicio de Dios en este pasaje, el juicio de Dios implica castigo y disciplina sobre sus hijos. Castigo y disciplina que se manifiestan en las cosas que ya vimos: enfermedad, debilidad física e incluso la muerte física. Ahora, por favor, no malinterpretes ni malentiendas el pasaje, ni malentiendas lo que yo estoy diciendo. No estamos diciendo, y el pasaje no enseña, que todos los que están enfermos porque están en pecado. No es así. La Biblia no enseña eso. Pero sí, en ocasiones Dios trata con sus hijos cuando están en pecado, y lo hace de esta manera, con enfermedad e incluso en algunos casos con la muerte física. Sí, el juicio de Dios en ocasiones se manifiesta de esa manera, con castigo y con disciplina sobre sus hijos. Dice Pablo en el versículo 32: sin embargo, cuando el Señor nos juzga, oigan, nos está, ¿qué cosa? Disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. El juicio de Dios implica castigo y disciplina, pero también el juicio de Dios, óyelo, es parte, óyelo, de la disciplina y el amor de Dios. Disciplina y amor de Dios para con sus hijos. Cuando Dios nos disciplina, lo hace para protegernos. Eso es lo que dice el versículo 32. Dice que el Señor cuando nos juzga, nos está disciplinando. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo, para que no seamos arrastrados con el mundo. Al final, cuando Dios nos disciplina y nos castiga, lo hace por amor a nosotros y para protegernos. Y lo hace porque nos ama. ¿No es lo que habla la Biblia en Hebreos 12? Que Dios corrige al que ama, como el Padre corrige a su Hijo que ama. Dice Hebreos 12, versículo 5: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Y miren lo que dice versículo 6: pues el Señor disciplina ¿a quiénes? A los que ama, y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Y así vivir para siempre. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Ves? La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Obvio, ¿no? ¿A quién le gusta? Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Así que mira, hermano, hermana, la disciplina y el castigo de Dios muestra el amor de Dios para con sus hijos, para nosotros. Y de hecho, la disciplina y el castigo de Dios nos recuerda eso, que somos hijos legítimos de Dios. Somos sus hijos legítimos, porque igual que un padre, él únicamente disciplina a sus hijos. Yo nunca me voy a atrever a disciplinar a los hijos de Sergio o a los hijos de Abraham. Yo disciplino a los míos, y ellos también hacen lo mismo. Y Dios hace lo mismo. Dios disciplina a sus hijos. Y el propósito de Dios al disciplinar a sus hijos es protegerlos.
Dice el pasaje de 1 Corintios 11, para que no seamos condenados con el mundo. Dios lo hace para protegernos, para protegerte a ti. Velo de esa manera, velo de esa manera. Y si lo ves de esa manera, te vas a dar cuenta fácilmente de algo. Mira, aún, oye bien, aún la enfermedad que Dios permite en ocasiones en nosotros, aún la enfermedad en ocasiones manifiesta la protección y el cuidado amoroso de Dios para nosotros. Aún la enfermedad. Dios lo permite en ocasiones para protegernos. Termino, ya me pasé nuevamente, pero bueno. Dicen que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, les pido perdón. Termino con 3 cosas, rapidito, nada más. Número 1, con todo esto que hemos visto. Número 1, piensa en ti mismo. Piensa en ti mismo. Hermano, hermana, otra vez. ¿Para qué te reúnes? ¿Para qué te reúnes? ¿Qué buscas cuando te reúnes? ¿Cuál es la actitud con la que vienes a la hora de reunirte? Y hablando de la cena del Señor, cuando participas de la cena del Señor, ¿lo haces de manera correcta o incorrecta? ¿Lo haces de manera adecuada o inadecuada? Sin honrar el cuerpo de Cristo. Cuidado. Eso es serio, ¿eh? Piensa también, en segundo lugar, piensa en la disciplina de Dios. ¿Hay algo de lo que tienes que arrepentirte? Examínate a ti mismo. ¿Hay algo de lo que tienes que arrepentirte? Hazlo. Ve delante de Dios, reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y abandona tu pecado. Y participa de la cena del Señor. Así que piensa en ti mismo, piensa en la disciplina de Dios, pero piensa también en la iglesia. Piensa en tu iglesia. Mira lo que les dice Pablo ya al final en el versículo 33 a los creyentes de Corinto. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, ¿qué dice enseguida? Espérense unos a otros. Toma en cuenta a tus hermanos, considera a tus hermanos, piensa en tu iglesia, piensa en ellos. No tengas una actitud nada más egoísta, no vivas ensimismado, no vivas nada más para ti, piensa en tu iglesia. Cuando te reúnes, piensa en tu iglesia. Así que, hermanos, miren, este pasaje está aquí en la palabra de Dios para recordarnos cuál debe ser nuestra actitud cuando nos reunimos como iglesia. ¿Cuál es tu actitud cuando te reúnes como iglesia? Pero este pasaje también está aquí en la palabra de Dios, óyelo bien, para que no nos desviemos, para que no nos olvidemos de lo que hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor, para que tengamos bien claro qué es lo que recordamos y celebramos cada vez que participamos del pan y del jugo de uva. Lo vamos a hacer dentro de un momento, hermanos.